Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta webconferencia correspondiente al paso 3, en el cual estaremos hablando sobre el análisis de la información del curso de Estadística Descriptiva. Quien les habla, el especialista Jason Arnero España, quien es el tutor de este curso. Entonces, vamos a empezar con nuestra presentación. Cualquier inquietud o sugerencia que deseen hacer, con mucho gusto tienen ahí activado el micrófono para que lo hagan o pueden escribir por el chat. Bueno, la agenda para esta webconferencia es la siguiente. Primero, saludo y bienvenida. Luego vamos a hacer una contextualización del paso 3, análisis de la información. Luego vamos a hacer una revisión de conceptos estadísticos. Trataré en lo posible de ser muy específico para no extender mucho esta webconferencia y poder ir al, considero lo principal, que es el desarrollo de un ejemplo relacionado tanto para el ejercicio 2 como el ejercicio 3. Lo vamos a realizar en Excel para que ustedes también lo puedan hacer y no tener de pronto inconvenientes en esta actividad. Y al final, pues dudas, inquietudes, de igual manera, en el transcurso de la presentación, si van surgiendo, las iremos respondiendo. Entonces, empezamos. Primero, pues para tener en cuenta que esta actividad es de tipo individual. Recuerden que tiene un puntaje de 120 en la rúbrica y que esta actividad arrancó el 7 de octubre y finaliza el martes 3 de noviembre. O sea que prácticamente tenemos casi que 20 o más días para realizar. La idea es que no lo vayamos a dejar a última hora. Hoy se darán cuenta que esta actividad, si ustedes hoy se sientan a realizarla, en una hora la pueden tener lista, subir sus aportes correspondientes y ya dejar el trabajo listico para entregar. ¿Listo? Entonces, la idea de esta presentación es poder dar todo lo necesario y suficiente para que ustedes puedan realizar dicha actividad. Bueno, por aquí dice, buenas tardes a todos. Bueno, perfecto. Entonces continuemos con la presentación. Bueno, para recordar un poco sobre lo que deben realizar ustedes en esta actividad. Como primera instancia, ustedes deben realizar nuevamente un mapa mental. Ya ustedes saben cómo es la manera como se arrancan estas actividades. Primero se hace como una especie de exploración de los conceptos. Luego ustedes, parafraseando con sus propias palabras, pueden definir, en este caso, las medidas estadísticas univariantes que son tendencia central, medidas de posición, de dispersión, asimetría, apuntamiento, y luego escoger una de ellas y ampliarla en el sentido de ser un poco más extensos en esa parte. Recuerden que el mapa mental pues es muy diferente al conceptual. Algunos estudiantes tal vez llenan demasiada información en texto. La idea es que se ayuden también con imágenes para que, para que no quede tan lleno de texto. Eso es como la recomendación que se les da. Más adelante les estaré mostrando un link para que ustedes ingresen al módulo de estadística y puedan, digamos, definir cada uno de ellos y ya pues en internet van buscando imágenes que se relacionen a cada uno para poder realizar su mapa mental. La segunda actividad corresponde a las medidas univariantes de variables discretas. En este caso hablamos de variables cuantitativas. Entonces ustedes, igual que en el ejercicio anterior, lo primero que van a hacer es ingresar al foro y escoger una variable. Pero esa variable debe ser cuantitativa y discreta. Recuerden que son aquellas respuestas que están en números, pero números enteros. La idea es que no se repitan dentro del grupo. ¿Y qué van a hacer ustedes con esa variable? Primero, van a realizar una tabla de frecuencia para datos no agrupados y correspondiente a esa tabla van a hacer un diagrama de barras y un diagrama de líneas. Luego van a calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Luego las medidas de posición, cuartil y percentil, en este caso el cuartil y el percentil 25 y 50. Luego van a calcular la asimetría y la kurtosis para finalmente realizar las medidas de dispersión, que son rango, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Una vez que ustedes realicen todo el cálculo, van a tener que dar una interpretación de esos resultados. Entonces es como una conclusión de cada una de ellas, de las medidas de tendencia central, posición,
asimetría, kurtosis y dispersión. Igual, más adelante que empecemos a realizarlo, se van a dar cuenta, digamos, la forma más sencilla de hacerlo, pero la idea es que siempre lleguemos a una conclusión y que esa conclusión vaya un poco más allá, es decir, que nosotros podamos relacionar cada uno de estos valores con el problema que estamos trabajando en este momento y con la variable que ustedes han escogido. ¿Listo? Entonces, pasamos a la actividad número 3, que es exactamente igual a la 2, solo que en este caso vamos a trabajar una variable cuantitativa que sea continua. La diferencia, pues ya saben, ya no es un número entero, sino que ya son números decimales. Y pues para realizar, digamos que la caracterización y descripción de esta variable, pues hay un cambio pequeño con la tabla de frecuencia, porque esta vez vamos a tener que trabajar con datos agrupados. Para realizar eso, pues de igual manera, más adelante les voy a ir diciendo cómo lo van a hacer. Una vez que ustedes realicen esa tabla de frecuencia para datos agrupados, van a realizar un histograma y un polígono de frecuencias. Van a calcular medidas de tendencia central, medidas de posición, cuartil y percentil, 50 y 70, asimetría y kurtosis. Y finalmente las medidas de dispersión. Al final de cada una de ellas, pues vamos a tratar de dar una interpretación de esos resultados y asociarlos al problema de estudio. Y finalmente, terminaremos ya haciendo la consolidación del trabajo. Recuerden que lo hacen en Word, tanto con portada, con objetivos, es decir, con todas las normas APA. Y luego de eso, lo exportan en PDF para subirlo al entorno de evaluación y seguimiento. Entonces, hasta ahí de pronto hay alguna pregunta. No, no, señor, todo claro. Vale, perfecto. Entonces, continuemos. Empecemos entonces con el mapa mental. Bueno, el mapa mental van a tener en cuenta que es la estructura que se viene trabajando, ya saben, traten de trabajar poco texto, bastantes imágenes, que sea muy concreto. Aquí no voy a extenderme mucho, yo les voy a compartir este link que están viendo ustedes aquí al final, donde van a encontrar el módulo de estadística descriptiva del curso. Ustedes ingresan ahí y para ser más específicos, todo lo correspondiente a lo que es medidas de tendencia central y medidas de posición, desde la página 61 en adelante van a encontrar toda la información. Medidas de dispersión en la página 115 y las medidas de asimetría, juntamiento en la página 125. ¿Listo? Entonces, ahí van a encontrar por lo menos los conceptos básicos y si van a extender, porque tienen que hacerlo, extender en una de ellas, un ejemplo, que ustedes van a coger la medida de tendencia central, entonces vamos a ampliar un poco sobre la media, la mediana y la moda. Entonces, ahí se van a dar cuenta que para el cálculo de cada una de ellas es diferente cuando son medidas con datos agrupados o datos no agrupados. Entonces, asimismo, digamos que la formulita cambia. Entonces, ahí ustedes van encontrando ciertas cositas para extender un poco más esta parte de medidas de tendencia central o alguna de las que ustedes escojan. ¿Listo? Entonces, esto es correspondiente al mapa mental. Vuelvo y repito, yo les voy a dejar este link para que ustedes ingresen y hagan, obviamente, esta parte sin ningún problema. Aquí quiero también pedirles un favor y es lo siguiente. Partiendo de que pues, el mapa mental ustedes ya saben que no es un mapa conceptual, aquí lo importante es que ustedes hagan la exploración, saquen los conceptos claros y coloquen las imágenes asociadas a ellas. Pero tampoco, digamos que esperemos una retroalimentación para continuar. Es decir, si usted sube hoy el mapa mental, digamos que no espera que yo haga una retroalimentación para continuar con los aportes. ¿Sí? Téngalo por seguro de que el mapa mental, si ustedes lo sacan todo del módulo, yo no voy a tener ningún problema, simplemente le voy a decir, perfecto, muy bien, continúe con los demás ejercicios. ¿Listo? Entonces, traten en lo posible de que si hacen el mapa mental, lo suben al foro, de una vez indican cuál es la variable que van a trabajar y listo, ya continúen con lo otro, que ténganlo por seguro de que si ustedes trabajan con el módulo que yo les voy a enviar, ahí van a encontrar todo, ¿listo? Otra cosa, de una vez que estamos hablando del foro, es esto, no necesariamente tenemos que estar haciendo, digamos, aportes cada 2, 3, 4 días. Con un aporte que usted haga de manera significativa, para mí es más que suficiente. Es para que lo tengan presente.
Si usted en un solo aporte sube todo el trabajo completo, con eso basta y sobra para mí, ¿listo? Y pues recuerden que yo en este caso soy el que los estoy calificando, entonces pues tratemos de hacerlo. Ya si usted quiere esta semana hacer una parte, la otra semana la otra, pues cada semana haría su respectivo aporte y revisaría luego la retroalimentación que les voy a hacer. Pero entonces es como para que no se preocupen, porque a veces muchos me escriben, profe, es que solamente hice un aporte. No se preocupe. Después de que sea significativo, no hay ningún problema. Bueno, entonces pasamos a las medidas de tendencia central. Bueno, ¿qué son las medidas de tendencia central? Son más conocidas como la media, la mediana y la moda. Es decir, como datos que nos centralizan la información. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de la media, que es, digamos, la más conocida, esta se define como la suma de los valores de una cantidad dada dividido entre la cantidad de números, es decir, el promedio. Es la misma media aritmética o el promedio, ¿sí? Entonces simplemente escoger cada uno de los datos y sumarlos y dividirlo por la cantidad que tenemos. Eso de la forma sencilla. Pero si estamos trabajando datos agrupados, aquí tenemos una fórmula, el cual pues no se va a utilizar ya que todo lo vamos a hacer desde Excel, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta. La mediana en este caso es el valor que divide la distribución en dos mitades. Es decir, si ustedes organizan los datos de menor a mayor o viceversa, la mediana nos va a decir cuáles son los datos centrales de esa información, ¿sí? Cuando es par, se escogen los dos números centrales y se divide entre dos, o sea, se suma y se divide entre dos. Y cuando es impar, pues simplemente es el dato que queda en el medio, para que lo tengamos presente. Si estamos trabajando con datos agrupados, pues acá tenemos una formulita que tenemos que el número total de datos dividido entre 2, a eso le vamos a restar la frecuencia acumulada del dato anterior a la media, dividido la frecuencia de la media por la amplitud de la media más el límite inferior donde se encuentra la media. De igual forma, no se preocupen, así se calcula matemáticamente, pero nosotros vamos a hacerlo todo en Excel. Y la moda es el dato que más se repite, es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, eso pues en la tabla de frecuencia se ve simplemente, digamos que de ojo, pero si estamos trabajando datos agrupados, nuevamente pues tenemos aquí una formulita para hacer el cálculo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, creo que no, entonces continuamos con la presentación. Bueno, luego pasamos a las medidas de dispersión y asimetría. ¿Qué son las medidas de dispersión? Bueno, estos son parámetros que nos indican cómo se alejan los datos con respecto a la media. Es decir, nos está indicando qué tan dispersos están los datos alrededor de esas medidas de tendencia central que hemos calculado. Porque muchas veces nosotros calculamos promedios, pero esos promedios no son valores muchas veces confiables. Entonces, las medidas de dispersión lo que hacen es decirnos qué tan dispersos están los datos con respecto a esa media o a ese promedio, y pues obviamente nos va a indicar si esos grados son una buena representación de la distribución o no. Es decir, si son confiables o no son confiables. Dentro de las medidas de dispersión, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice que se le hizo una encuesta a 8 estudiantes preguntándoles por la edad. Estos son los resultados: 15, 16, 17, 15, 16, 15, 17 y 30. Vemos un dato que está un poco alejado. Y entonces aquí nos preguntan, ¿es correcto afirmar que el promedio de edades es 18? Entonces aquí encontramos que si vemos los datos desde 15 hasta 17, pues vemos que los promedios de las edades de los estudiantes son más o menos entre 15 y 16. Ni se acerca un poco a la media, que es 18, debido a que este dato está un poco alejado y hace que, digamos, esta media no sea como tan altamente confiable, aunque pues es una representación de esta cantidad. Entonces, las medidas de dispersión lo que van a decirnos es si son o no son confiables y qué tan alejados están los datos alrededor de esa media. Es decir, entre 15 y 18, ¿será que hay mucha diferencia? Entre 30 y 18, ¿será que hay mucha diferencia? Entonces, eso para que lo tengamos presente. Dentro de las medidas de dispersión, las más conocidas son el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, que es lo que nos están pidiendo en la guía. Digamos de forma así breve,
vamos a definir cada una de ellas. El rango, pues, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la población o de la muestra. Es decir, ahí tenemos la formulita. Dicen que es el dato mayor restado del dato menor. La varianza. Dice que la varianza es la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Es decir, qué tan alejados están los datos con respecto a él. Pero hay un problema con esta media. Resulta que esta media está en unidades cuadradas. Es decir, que su interpretación va a ser un poco compleja, pero va a ser de utilidad para el siguiente, digamos que el siguiente dato que vamos a hablar. Aquí tenemos dos fórmulas, porque en este caso recuerden que estamos trabajando con datos agrupados y datos no agrupados. Entonces, para cada uno hay una fórmula correspondiente. Se indica, de igual manera, pues vuelvo y repito, en este caso con Excel no vamos a hacer, digamos, algunos cálculos, pero es bueno pues tener en cuenta que esta es la forma correcta de hacerlo. Pasamos a la desviación típica, que viene siendo casi igual a la anterior. Es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Al sacarle la raíz cuadrada a la varianza, estábamos diciendo que la varianza se representaba en unidades cuadradas. Al sacar raíz cuadrada vamos a obtener unidades que son exactamente iguales a los datos que estamos trabajando. Es decir, que este sí nos va a decir qué tan alejados están los datos con respecto a la media aritmética que hemos calculado. Entonces aquí tenemos nuevamente las fórmulas, es lo mismo, solo que esta vez extraemos la raíz de la expresión. Aquí tenemos para datos no agrupados y para datos agrupados. Luego pasamos al coeficiente de variación, que nuevamente nos va a decir qué tan dispersos están los datos, pero en forma porcentual o decimal. ¿Cómo lo calculamos? Pues vamos a tomar la desviación típica, o es igual a la desviación estándar, y lo vamos a dividir entre la media aritmética. Lo multiplicamos por 100 y vamos a tener un porcentaje. Ese coeficiente de variación nos va a dar en porcentaje. Y él nos va a decir, pues, qué tan confiables son los datos. Un dático para tener en cuenta es que cuando el coeficiente es muy alto, se dice que la media aritmética no es lo suficientemente representativa en la distribución, es decir, que no es confiable. O sea que a mayor porcentaje, 50, 60 o 70% que nos dé el coeficiente de variación, pues nos va a decir que los datos están muy dispersos. Y si están muy dispersos, entonces no representa claramente la distribución o los datos que estamos trabajando. Pero si este porcentaje es pequeño, pues entonces él nos va a decir que sí son confiables porque los datos no están tan dispersos y esa media sí es una representación clara de la distribución que estamos trabajando. Entonces, ¿hasta ahí todo es claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, no, señor, todo está claro, profe. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, nuevamente hablando del coeficiente de variación, estamos hablando de porcentajes. Y también debemos saber entonces, según ese porcentaje, si es homogénea o es heterogénea. Entonces, para tener en cuenta, una vez que nosotros calculemos el coeficiente de variación, si ese coeficiente de variación nos da menor a 10%, quiere decir que hay poca dispersión, es confiable. Quiere decir que la distribución es homogénea. Si estamos hablando de que el porcentaje está entre el 10% y el 33%, quiere decir que es una dispersión pues, que no es tan confiable, pero es aceptable. Sigue siendo homogénea. Pero si ya este coeficiente de variación nos da por encima de 33% y por debajo de 50%, decimos que esa dispersión es muy alta. Por lo tanto, no va a ser tan confiable porque la distribución es heterogénea. Y si es mayor a 50%, dice que la dispersión es muy alta. Quiere decir que no es confiable y sigue siendo una distribución heterogénea. Entonces, en el momento en el que ustedes les pregunten qué tipo de distribución es y por qué, entonces ustedes van a decir, la distribución es homogénea ya que el coeficiente de variación nos dio un ejemplo, 20%, el cual quiere decir que es una dispersión aceptable, por lo tanto, es una distribución homogénea. Digamos que esa sería la forma para nosotros justificar si nos llegan a preguntar. ¿Listo? Bueno, luego pasamos a la simetría. ¿Qué es la simetría? Bueno, este dice que nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central. Entonces, cuando hablamos de eso, pues bueno, vamos a ver de una vez la gráfica para que ustedes me puedan entender. Aquí tenemos tres tipos de asimetrías. Cuando los datos están
distribuidos la mayor parte hacia la derecha del dato central, ¿sí? Es decir, que la mayor distribución está por encima de la media aritmética. Decimos que es una curva de asimetría negativa porque el coeficiente de asimetría nos dio menor que 0, es decir, negativo. Si el coeficiente nos da igual a 0, quiere decir que la curva es simétrica, es decir, los datos están bien distribuidos alrededor de la media. Tenemos 50% y 50% bien distribuidos alrededor de él. Cuando el coeficiente de asimetría nos da positivo, es decir, mayor que 0, pues decimos que es una curva de asimetría positiva porque todos los datos o la mayor parte de los datos, digamos que tienen su mayor frecuencia y se ubican a la izquierda de la media aritmética. ¿Listo? Entonces, ahora que hagamos nuevamente, les digo un ejemplo, vamos a tener un poco más de claridad. Pasamos a la kurtosis, que de igual manera pues tiene que ver con la representación, en este caso de distribución normal, y esta nos permite determinar el grado de concentración que representa la región central de la distribución, es decir, nos va a decir, digamos, partiendo de la medida de tendencia central de la media o promedio, digamos, qué tan alto o qué tan bajo está alrededor de los demás datos, es decir, si la frecuencia es alta o no es alta. Y vamos a tener tres tipos. La primera que es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica, ¿sí? ¿Cómo defino si es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica? Pues depende del, en este caso, el valor que nos dé la kurtosis, ¿listo? En Excel ahora vamos a hacer el cálculo. Y cuando hagamos el cálculo, si la kurtosis nos da mayor que 0, es decir, positiva, pues decimos que es leptocúrtica, es decir, que la media aritmética tiene, digamos, una frecuencia alta y por lo tanto vamos a tener una gráfica de esta forma. Si decimos que la kurtosis nos da 0, entonces decimos que es mesocúrtica, es decir, que la frecuencia de la media no es tan alta, entonces vemos como una distribución, digamos, baja, y platicúrtica cuando la kurtosis nos da negativo, es decir, menor que 0, quiere decir que la frecuencia es muy baja, o sea que ahí los datos, digamos que no van a ser tan homogéneos, sino que son más heterogéneos, ¿listo? Entonces, hasta ahí de pronto hay alguna pregunta. Bueno, creo que no. No, señor. No, señor. Perfecto. De igual ahora que hagamos el ejercicio, ustedes van a poder visualizar todo con más detalle y ahí vamos a entender un poco más esto en un problema de contexto. Entonces pasamos ya a lo que considero yo lo más importante, que es la práctica que vamos a hacer en Excel. Entonces voy a compartir en estos momentos, voy a compartir aquí el Excel y ustedes me confirman cuando ya lo estén viendo. Listo, profe, ya se ve el Excel. Vale, perfecto. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a tener que escoger las variables que sean obviamente cuantitativas, tanto discretas como continuas, ¿no? Yo ahora les voy a compartir, les voy a mostrar y les voy a compartir, digamos, el Excel de la base de datos y ya hice el filtro diciéndoles cuáles son las, en este caso, continuas y cuáles son las discretas para que ustedes las escojan de una vez y no se pongan a mirar cuál sí y cuál no. Eso para, digamos, que nos rinda el trabajo. Y luego de eso, pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Yo voy a trabajar una base de datos totalmente distinta a la que estamos trabajando, pero pues el procedimiento va a ser igual. Yo tengo aquí un problema de contexto donde se le hizo una encuesta a los estudiantes de grado 11. Esto fue en el curso pasado, donde se analizaron cuáles son los factores que inciden en los resultados de las pruebas Saber 11 en el 2019. Dentro de tantas variables que se manejaron, yo escogí dos: el número de libros que consultan los estudiantes y las horas que dedican en la lectura. Como ustedes pueden observar, el número de libros, aquí observamos que tenemos como respuesta 0, 1, 2, 3, 4, bueno, hasta 7, son puros datos enteros. Por lo tanto, en este caso sería discreta. Y en horas dedicadas a la lectura, tenemos datos en decimales. Por lo tanto, quiere decir que esta sería continua. Entonces ahí tenemos perfectamente clara
digamos, las variables que se van a trabajar. ¿Listo? Una vez que ya tengamos la variable, pues vamos a copiar, digamos que la fila que vamos a trabajar y vamos a ir a Excel. Yo también les voy a compartir digamos que esta plantilla para que ustedes la tengan de guía, digamos con este mismo diseño para que ustedes se vayan guiando y puedan ir haciendo su trabajo sin ningún problema. Entonces ustedes pegan acá su variable, yo coloqué aquí, ya pues la tengo lista y copié mis datos, voy a contar, en este caso tenemos, según Excel nos dice que tengo 100 datos, entonces voy a trabajar 100 datos, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice que escojamos la variable, ya la tengo, la variable discreta, y que hagamos una tabla de frecuencias para datos no agrupados. La tabla de frecuencia que debe contener, primero, la categoría de variable, es decir, pues en este caso la cantidad de libros que están consultando. Luego la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite ese dato. Debe tener una frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividido el total de los datos. La frecuencia acumulada, que es la sumatoria de cada uno de los datos de la frecuencia acumulada, y la frecuencia relativa acumulada, que son la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo lo vamos a llenar? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo sabemos cuál es la categoría de variable? Ustedes van a ir aquí, donde dice en este caso la variable, y vamos a decirle a Excel que nos filtre. Entonces aquí vamos a ponerle filtro. Le damos clic en la flechita y él nos va a decir cuáles son las categorías. Son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo lo que hago es colocarlos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestras categorías. Como yo les voy a compartir esta plantilla, si ustedes necesitan insertar más datos, pues aquí le dan insertar y él les va sumando cuadritos. ¿Listo? Pues para que lo tengan presente. Y ahora vamos a ver. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿No se pone el 0 también? Ah, sí, claro. Dale. Ya parece que estaban atentos. Hasta 7, ¿cierto? Del 0 al 7. Perfecto. Sí, señor. Listo. Entonces ahora vamos a calcular la frecuencia. ¿Cómo lo hacemos desde Excel? Por aquí yo les coloqué un mensajito diciendo cómo es que se calcula. Igual lo voy a hacer acá. Vamos a darle más o igual, que es lo mismo. Y vamos a escribir frecuencia. Frecuencia. ¿Listo? Luego abrimos paréntesis. Y él nos dice, ¿la frecuencia de qué? Entonces, que escojamos los datos, es decir, la matriz que vamos a trabajar. Entonces, yo vengo acá y selecciono toda mi matriz, control A hacia abajo, lo selecciono todo, ¿cierto? Y luego de eso, él nos dice, listo, ya escogió la frecuencia, ahora coloque punto y coma. Entonces, coloco punto y coma, y él me dice ahora que seleccione el grupo al cual le voy a calcular la frecuencia. Entonces, yo selecciono todas las categorías, ¿listo? Cierro paréntesis y le doy Enter. ¿Qué me acabo de calcular Excel? Que en este caso, la cantidad de libros consultados, que es ninguno, fueron 7 los estudiantes que dijeron. Vamos a ver si es verdad. Vengo y le doy filtro, escojo 0 y observamos que sí, ahí en el recuento me parece que sí son 7 las personas que dijeron que no leen o no han consultado ningún libro para tener, digamos, base para la prueba. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros hagamos eso, vamos a seleccionar hacia abajo, vamos a arrastrar, y aquí vamos a encontrar lo siguiente. Este problema se les va a presentar siempre. Así que al final, si yo hago la sumatoria de todo esto, me tiene que dar 100. Y aquí, pues evidentemente no me dio 100. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a seleccionar la frecuencia absoluta, ¿sí? Y una vez que ustedes seleccionen la frecuencia absoluta, le van a hundir la tecla F2. Al hundir la tecla F2, mire que se selecciona este cuadro y se selecciona este cuadro. Se seleccionaron las dos variables que estoy trabajando aquí en la frecuencia. Una vez que ustedes le den F2, le van a dar Control Shift Enter. Y al darle Control Shift Enter, automáticamente los datos se acomodan. Y ya observamos que al hacer la sumatoria de la frecuencia absoluta, me da el total de datos, que son 100. Si yo no tengo o no sé cómo sacarlo, entonces simplemente le voy a dar más, escribo suma, abro paréntesis y selecciono todos los valores de la frecuencia absoluta.
cierro paréntesis y le doy Enter. Y evidentemente entonces encontramos que aquí tenemos 100 datos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, Eh, señor, profe. O por mi disculpe, parte, no. disculpe compañera. Profe, esto no se suponía que al arrastrar la fórmula no se alteraría nada en el procedimiento. Sí, solo que por defecto en Excel, él aquí digamos que trae un error al arrastrarlo y el error se corrige pues haciendo los pasos que le dije, hundiéndole, seleccionando todo, hundiéndole F2 y Control Shift Enter. ¿Listo? O sea, sí realmente debería ser simplemente que al arrastrar él haga el cálculo de forma inmediata y correcta, pero siempre nos presenta ese problema. Entonces esa fue la forma como logramos solucionar ese problemita que creo que en todas las frecuencias absolutas que ustedes calculen les va a tocar que realizar. ¿Listo? Ah, ok, profe. Listo. Entonces ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Entonces vamos aquí a la frecuencia relativa, le doy más, selecciono la frecuencia y la divido entre el total de datos. El total de datos es 100. Selecciono 100. Pero al arrastrar ahora, digamos, este cuadrito, yo necesito que el 100 se conserve. Entonces ustedes aquí al E12 le van a hundir F4 y automáticamente ustedes ven que se coloca un signo de pesos. Eso lo que hace es decirle a Excel que nos conserve esa cantidad, pero que sí nos cambie la frecuencia absoluta. Entonces le doy Enter, ahí lo vemos, permítame yo borro esto acá, y arrastro y automáticamente él me calcula la frecuencia relativa de cada uno de ellos. Dividido 100, dividido 100, dividido 100, dividido 100. La suma de todo esto me tiene que dar 1, es decir, el 100%. Entonces le doy más, escribo suma, abro paréntesis, selecciono mis datos, le doy Enter y evidentemente me da 1, es decir, el 100%. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora pasemos a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué vamos a hacer aquí en la frecuencia absoluta acumulada? Vamos a darle más y vamos a seleccionar la frecuencia absoluta. Le damos Enter. Luego, le damos más, seleccionamos la frecuencia anterior y le vamos a sumar la frecuencia que sigue. Y le doy Enter. Y ahora sí puedo arrastrar. Y al final la sumatoria aquí me tiene que dar siempre 100. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Si aquí al final me da 100, quiere decir que la frecuencia acumulada se realizó de manera correcta. ¿Listo? Y la frecuencia relativa acumulada es exactamente igual que la anterior, solo que aquí trabajé con la frecuencia absoluta. Aquí voy a trabajar con la frecuencia relativa. Entonces nuevamente le doy más, selecciono mi primer frecuencia, le doy Enter, luego le doy más, selecciono el dato anterior y le sumo el dato siguiente, le doy Enter y arrastramos y nos tiene que dar 1, es decir, el 100%. Tengan en cuenta que esta frecuencia relativa ustedes la pueden trabajar en decimal o también la pueden trabajar en porcentaje. Aquí Excel nos da la opción de trabajarlo en porcentaje. Entonces aquí vemos que el 7% escogieron, no leyeron, el 5% leyó un libro, el 10% leyó dos, y así sucesivamente. Y la sumatoria pues nos tendría que dar el 100%. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor, todo está muy claro. Vale, perfecto. Entonces ya hicimos la primera parte. Bueno, parte de la primera parte. Dice, haga una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Y ahora vamos a tener que hacer un diagrama de barra y un diagrama de líneas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Vamos a escoger, en este caso, estos dos valores, categoría de variable y frecuencia absoluta. Los vamos a seleccionar. Luego vamos a ir aquí a Excel y le vamos a dar insertar. Permítame, yo cierro. Insertar. Y él nos va a mostrar aquí gráficos recomendados. Ustedes le van a dar clic ahí. Aquí nos aparece el diagrama de barras y el diagrama de líneas. Vamos a sacar primero el diagrama de barras. Le doy a aceptar y ahí lo tenemos. Voy a ubicarlo en otro lugar para que no me quede aquí encima de estos datos. Bueno, yo aquí ya la había construido. Vamos a borrarlo. Y vamos a traer
nuestra tabla por acá. Entonces yo lo voy a dejar aquí, nuestro gráfico. Este gráfico, ¿qué debe tener? Primero, los ejes, el título de los ejes, debe tener el título de la gráfica y como para tener de pronto mayor información para el lector, vamos a pedirle que nos muestre la etiqueta de los datos, es decir, cuánta es la frecuencia de cada una de ellas. Bueno, aquí ¿qué vamos a colocar en el eje X? ¿Qué colocamos acá? ¿Número de libros o número de datos estudiados o algo así? Muy bien, número de libros consultados, ¿cierto? Consultados. ¿Y qué colocamos aquí en el eje Y? Podemos colocar aquí frecuencia, que ya saben que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite cada dato. O colocan frecuencia de número de libros consultados, no hay ningún problema. O también cantidad de estudiantes o estudiantes. Es claro todo, ¿cierto? Y en el título, entonces aquí colocamos, por ejemplo, cantidad de libros consultados por los estudiantes. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestra gráfica, ya está lista, tenemos el título, tenemos qué corresponde al eje X, qué corresponde al eje Y y están los datos perfectamente graficados o representados. Ya tenemos nuestra gráfica de barras. Para hacer de una vez la gráfica de líneas sin ningún problema o digamos que para hacerlo de forma más rápida, vamos a seleccionar esta gráfica, le damos Control C, selecciono por acá aparte y le doy Control V. O sea, lo que hace es duplicarme la gráfica, pero yo selecciono aquí la gráfica y vamos acá arriba en Excel donde dice diseño. Entonces voy acá a diseño y acá me dice cambiar tipo de gráfico. Entonces le doy acá a cambiar tipo de gráfico. Y yo voy a escoger, en este caso, el de líneas. Escogemos, puede ser el primero, creo que es el más acorde. Y ahí lo tenemos. Y lo bueno es que pues ya vamos a tener el mismo título con ya los datos tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces ya tenemos nuestras gráficas para poderlas interpretar. Tenemos nuestra tabla de frecuencia y las gráficas correspondientes a esa tabla de frecuencias. Entonces simplemente copian y pegan en Word. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces continuemos. Listo, entonces vamos a revisar aquí. Nos dice que una tabla de frecuencia, un diagrama de barra y un diagrama de líneas o puntos. Bueno, yo hice un diagrama de línea. La B nos dice, calcule las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Listo, entonces vamos a hacer el cálculo de esas medidas de tendencia central. Bueno, yo aquí ya coloqué, bueno, cada una de ellas, ¿no? Media, mediana y moda. Y aquí ustedes van a encontrar, digamos, la forma o la fórmula que van a escribir acá. Ustedes van a escribir más o igual, colocan exactamente esto y él les va a calcular la media, él les va a calcular la mediana y él les va a calcular la moda. Y enfrente de una vez damos la interpretación de los datos, para que de una vez ustedes copien y peguen esto a Excel y ya esté la información lista. Calculemos la media, vamos a darle más y vamos a escribir lo que dice acá. Dice que escriba promedio, que abra un paréntesis y que escojamos la matriz, es decir, seleccionemos los datos. Me voy aquí al dato inicial, le doy Control Shift abajo y luego me dice que cierre paréntesis. Cierro paréntesis y le doy Enter. Listo, entonces ya me calculó la media. La media es 4. Interpretación, la cantidad promedio de libros consultados por 100 estudiantes es de 4. Sencillo, ¿cierto? Pasamos a la mediana. Nuevamente escribo más, me dice que escriba mediana, abre paréntesis y seleccione la matriz. Entonces escribo mediana, abro paréntesis, selecciono mi matriz, cierro paréntesis y le doy Enter. Y automáticamente me calcula la mediana. Conclusión. Con la cantidad de libros consultados ordenados de menor a mayor o viceversa, encontramos que la cantidad de 4 es la cantidad central de los datos. Entonces ahí podemos dar como una pequeña interpretación de la mediana. Pasamos a la moda.
La moda tenemos que calcularla de esta forma. Moda punto 1. Entonces aquí vamos a escribir más, coloco moda punto 1, abro paréntesis, selecciono la matriz, control shift abajo, cierro paréntesis y le doy enter. Y automáticamente me calcula la moda. La cantidad de libros que más consultan los 100 estudiantes es de 4. Entonces, observamos que las medidas de tendencia central para este caso son casi que iguales. Media 4, 4,1, mediana 4 y moda 4. Es lo más común cuando los datos están, digamos, bien distribuidos o digamos que estamos hablando de medidas de tendencia central. Entonces, son datos centrales, tienden a ser casi que iguales. A veces puede aquí dar 4,3, 4,4, 3,8, 3,7, pero siempre vamos a encontrar valores muy cercanos entre ellos, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. Vale, perfecto. No, señor, todo claro. Listo, ahora pasamos a las medidas de posición. Bueno, permítame que por aquí alguien escribió. Voy a mirar. Ah, listo, dice que no, señor. Perfecto. Entonces, medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición? Los cuartiles y los percentiles. Bueno, la pregunta es, ¿qué son los cuartiles primero? Entonces, por aquí les voy a dejar un texto pequeño que dicen que los cuartiles lo que nos hace es dividir los datos en tres partes. El cuartil 1, que representa el 25%, el cuartil 2, que es el 50%, que es la misma mediana, el tercer cuartil, que es el 75%, y obviamente el cuarto cuartil, pues sería el 100%. Es decir, cogen todos los datos y los dividen en hacen tres divisiones para tener, digamos, particiones de 4 partes donde tenemos el 25, 50, 75 y 100%. Y lo que van a hacer simplemente es darnos unos valores que nos permiten saber si cada uno de esos datos está por encima o por debajo de cierta cantidad. Entonces vamos a hacer primero el cálculo y ya miramos la interpretación. ¿Cómo calculamos el cuartil? Bueno, aquí nos dicen que calculemos el cuartil 25 y el cuartil 50. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente. La fórmula, cuartil.exc, abro paréntesis, escojo la matriz y luego escojo el número del cuartil. El número del cuartil es el 1, el 2 o el 3. El 1 es del 25%. El 2 es el del 50%. O sea que si me piden el cuartil 25, quiere decir que yo voy a colocar el cuartil 1. Y si me piden el cuartil 50, pues yo voy a colocar el cuartil número 2. Entonces aquí vamos a darle más. Escribo cuartil. Bueno, aquí me aparece y una vez lo selecciono. Ya abrió paréntesis, seleccionamos la matriz, control shift abajo. Luego me dice punto y coma. Entonces vamos a darle punto y coma. Y miren que aquí aparecen los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El cuartil 1, si usted necesita el 25%, yo necesito el 25%, entonces voy a colocar el 1. Cierro paréntesis y le doy Enter. Listo, ya calculamos el cuartil número 1. Vamos a calcular el cuartil número 2, que es el 50%. Nuevamente, más, escojo cuartil, escojo la primera, selecciono mis datos, le doy punto y coma y selecciono el cuartil número 2. Bueno, permítame, yo subo esto. Cuartil número 2, cierro paréntesis y le doy Enter. Listo, ya tenemos entonces los datos. Cuartil 25, cuartil número 1, perdón, 3. Cuartil 50, que en este caso es el cuartil número 2, nos dio 4. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cómo lo interpretamos? Al dividir en 4 partes iguales la cantidad de libros consultados, encontramos que el 25%, estamos hablando de esta primera parte, del 25% del total de los datos son menores a 3. Es decir, que el 25% de los estudiantes leen o consultaron menos o igual a 3 libros. Y que el 50% de los estudiantes consultaron 4 o menos en este caso, libros. Entonces ahí me dicen si me hice entender o no.
Profe, qué pena, ¿podría volver a explicar lo que dice que al dividir la interpretación, por favor? Vale, perfecto. Entonces, tengamos en cuenta que el cuartil lo que hace es dividirnos los datos en 4 partes. 25, 50, 75 y 100%. ¿Listo? Aquí calculamos el cuartil número 1, es decir, el 25%. ¿Sí? Nos dio 3. ¿Qué significa eso? Que al dividir en 4 partes iguales nuestra población, nos vamos a encontrar que el 25% de los estudiantes por lo menos han leído 3 libros o han consultado 3 libros. Y al calcular el cuartil número 2, que es el 50%, vamos a encontrar que el 50% de los estudiantes encuestados por lo menos leen 4 libros. Subamos un momento aquí a nuestra gráfica. Sí, vamos a observar aquí la media. La media es 4, ¿cierto? Aquí está 4. Y nos están diciendo que en este caso el 50% por lo menos consultaron 4, 3, 2, 1 o ningún libro. El 50%, ¿sí? Ya el otro 50% consultó 5, 6 o 7 libros. Ahora sí me hice entender un poco más. Sí, sí, señor, muchas gracias. Vale, muy bien. Entonces aquí ya tenemos entonces la manera de calcularlo y cómo interpretarlo. Igual esto también vuelvo y repito, se los voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí como orientación. Pasamos al percentil, que es lo mismo que el cuartil, solo que el cuartil lo divide en 4 partes iguales. Este lo parte en una sola, digamos, en una sola división. Es decir, que vamos a tener 1%, 2%, 3% y así sucesivamente hasta llegar al 100%. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, vamos a darle más. Vamos a escribir exactamente lo que aparece ahí, percentil.exe. Entonces, bueno, yo de una vez lo selecciono, abro paréntesis. Vamos a seleccionar nuestros datos. Listo, ya seleccionamos nuestros datos. Luego nos dice que demos punto y coma y aquí viene lo siguiente. El siguiente dato es una constante. ¿Esa constante a qué pertenece? Nos está diciendo que coloquemos el percentil que vamos a calcular. En este caso necesitamos calcular el percentil 25. Pero aquí tenemos que trabajarlo no en porcentaje, sino en decimal. Es decir, si vamos a trabajar el percentil 25, pues yo voy a colocar 0,25. Si yo voy a calcular el percentil 50, pues aquí voy a colocar 0,50. ¿Me dice entender? Entonces aquí yo voy a colocar 0,25. ¿Por qué 0,25? Porque es el correspondiente al 25% que nos están pidiendo. Solo que aquí está en porcentaje, aquí está en decimal. Le doy Enter y listo. Me dice que el percentil 25 es 3. Vamos a ver cómo lo interpretamos. Pasemos al percentil 50. Nuevamente escribimos más percentil. Seleccionamos nuestra matriz. Le damos punto y coma y escogemos el percentil. Entonces, ¿qué número coloco ahí? Si quiero calcular el 50%. 0,50. 0,50. 0,50. Muy bien. Cierro paréntesis y le doy Enter y me dice que el percentil 50 es 4. Interpretación. El 25% de la cantidad de libros consultados son menores a 3. ¿Sí? O también que en este caso el 25% de los estudiantes consultan menos de 3 libros. Y que el 50% de los, digamos, libros consultados es menor o igual a 4. O el 50% de los estudiantes consultan 4 libros o menos de 4. ¿Se fue la energía?